Ahora, cuando Jerome Powell empezó a subir las tasas de interés, ¿no? Que fue por la mitad del año pasado, la gente dijo, a ver, esperamos aquí, ¿no? Porque al final, a subirlo a esos incrementos lo estaba subiendo, lo que pasaba es que la gente estaba en una montaña rusa, ¿no? Decía, no sabemos a qué punto vamos a llegar, entonces, más que nada, lo que vimos es que casi todos los compradores pararon de un día al otro, ¿no? O sea, y dijeron, vamos a ver a dónde llega esto, a dónde vamos a poder ver luz al final del túnel, porque si no, o sea, es imposible saber cómo va a salir una inversión. ¿Qué pasó, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. Alejandro, hermano, bienvenido a Se Habla Real Estate. Finalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo bien, Lennon, todo bien. Gracias, gracias por tenerme aquí. Qué bueno. Pues nada, primero que nada, Alejandro, cuéntanos quién es Alejandro Snyder y cuál es tu enfoque actual, qué te tiene emocionado en estos últimos días. No, claro. Mi nombre es Alejandro Schneider, soy el director general, managing director de una compañía de brokerage, de corretaje que se llama Current Real Estate Advisors. Tenemos oficinas en Nueva York y en Miami. Yo soy el gerente de la oficina de Miami y yo y mi socio nos enfocamos en todo lo que es ayudar y asesorar a clientes con la disposición y la adquisición de propiedades comerciales. Más que nada son centros comerciales, son locales comerciales en todo el estado de la Florida y edificios de oficina y oportunidades de desarrollo en solo el sur de la Florida, ¿no? Entonces en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Ok, ok, interesante. ¿Por qué el enfoque en ese asset class y, por ejemplo, no en otras necesariamente multifamily o industrial o qué sé yo? Bueno, para empezar, o sea, yo soy muy consciente de que para realmente ser un experto en algo, vamos, tienes que enfocar en ciertas cosas, ¿no? Ya. Entonces, uno que se enfoca en todo no puede ser experto en una, dos, tres cosas. Esos tipos de propiedades específicamente fue por meterme, o sea, cuando empecé en la industria, estuve con un broker, estuve empezando y vamos aprendiendo cómo era hacer el negocio de corretaje y eso es en lo que se enfocaba él. Entonces, más que Ya. nada, vamos, fui aprendiendo, fui entendiendo y es donde, vamos, seguí mi carrera. Claro, claro, hace sentido. ¿Qué, qué diferencia sientes que existe? Bueno, sientes, no, obviamente existe una diferencia importante, pero para aquellas personas que están escuchando, como que la diferencia de un trabajo como broker en el tipo de asesoría o, mejor dicho, servicio a nivel global que le dan eh, a un cliente de una compra o venta comercial versus la parte residencial. Háblame por lo menos, o sea, el tema de análisis de mercado, todo el background work que ustedes tienen que hacer, cómo se ve ese proceso desde su lado versus si fuera un broker residencial. Sí, obviamente la gran diferencia es, vamos, el enfoque financiero contra el enfoque, vamos, emocional, personal, que es residencial, ¿no? Ya. Residencial es buscar una casa, un hogar para ti, para tu familia, o sea, es emocional el proceso, ¿no? Eh, Vas buscando un sitio que al final, vamos, vas a entrar todos los días, vas a ir a criar a tus hijos, vas a tener a tu esposa ahí, vamos, es algo muy emocional para una persona donde algo, o sea, algo comercial al final es una inversión, ¿no? Son números. O sea, no es tanto emocional, aunque hay gente que se pone emocional con ciertas inversiones, ¿no? Porque, como no, pero al final es algo que es financiero, ¿no? Es un vehículo para que alguien haga una inversión y le saque rendimiento. Claro. Entonces,
al final lo que habla son los números, no es tanto un tema visual, no es tanto un tema donde, vamos, son fotos lindas que vende una propiedad, son los números atrás de la propiedad que la vende, ¿no? Y al final es tomar una decisión a ver si el rendimiento de algo vale la pena. Claro, Entonces, cuando nosotros estamos asesorando a nuestros clientes, es tomar todo eso en cuenta, es ver la oportunidad por el máximo rendimiento que le puede dar a un inversor y, vamos, y explicar eso a los compradores que vengan a comprar esa propiedad. Entonces empezamos desde el primer momento buscando todo el potencial que tiene una propiedad para rendimiento en términos de lo que le puede sacar a un inversionista. Si es rendimiento actual, si es un proceso de, vamos, donde la propiedad va a valer más en 5, 10, 15 años y lo está mirando de ese aspecto, donde es algo si parece que la zonificación va a cambiar, si es algo donde cree en ese mercado que van a subir, en ese mercado van a subir los alquileres, son cosas así, vamos, que específicamente son parte del proceso de llegar a donde el rendimiento total de una propiedad te puede dar a ti como inversor, ¿no? claro, claro. Y ahora, eh, ¿tienen ustedes, por ejemplo, me imagino que esto depende también de, bueno, o sea, el tamaño de la compañía de ustedes, etcétera, ¿no? Si están más empezando o algo o algo más grande. Lo digo porque cuando yo empiezo en este negocio, nosotros, como te comenté fuera del aire, nosotros compramos complejos de apartamentos grandes y en principio siempre fue una lucha constante con lograr la atención de los brokers que de verdad estaban manejando el mayor volumen, es decir, y que obviamente por ende tenían los mejores listings y las mejores oportunidades, etcétera. Y por ser nuevos en la industria o entrando en el mercado no te prestan mucha atención, lo cual es bastante diferente en el área residencial, ¿no? Más bien tú sientes que cuando quieres comprar una casa o algo, más bien tienes mil millones de realtors y gente que te está buscando, quiere trabajar contigo, representarte, etcétera. Y es o sea, fue pues para nosotros como un cambio en la mentalidad y de saber, mira, no, nosotros somos los que tenemos que demostrar nuestras habilidades al broker para que nos tomen en serio. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera calificas tú a tus clientes? O sea, si alguien quiere trabajar contigo, de repente tú dices, mira, no voy a trabajar contigo por esto y por esto. O sí, quiero trabajar contigo porque hiciste esto, porque sabes esto, etcétera, ¿no? Más o menos, ¿cómo ves esa parte de tu trabajo? Sí, pues mira, al final, o sea, como broker estás en un negocio que es ventas, ¿no? Entonces, tu tiempo tiene un valor máximo. Entonces, al final, cuando un broker está mirando a un comprador potencial que viene, otro comprador potencial que viene, tiene que ver atrás del comprador en términos de, vamos, va a cerrar, no va a cerrar, va a hacer lo que debe hacer, no va a hacer lo que debe hacer, va a gastar dinero que tiene que gastar en el proceso, en el due diligence. Entonces, mirando todas esas cosas para entenderlas, ¿no? Como dijiste, o sea, al final cuando estás entrando a un mercado y estás tratando de agarrar la atención de los brokers que tienen las propiedades que tú quieres comprar o que tú quieres mirar o que tú quieres, o sea, donde te enfocas tú, al final, o sea, la mejor forma de hacer eso es empezar una relación personal con el broker, ¿no? Es decirle, mira, esto es lo que estoy haciendo, esto es nuestro plan de negocios, esto es cómo vemos el mercado, esto es donde estamos el día de hoy, esto es donde queremos estar en 6 meses y donde queremos estar en 1 año o 5 años, ¿no? Entonces le explicas, o sea, le abres las puertas para que ellos vean lo serio que tú estás en hacer esa inversión.
¿no? Claro. Obviamente, muy importante también es explicarle el tipo de inversión que haces, ¿no? Si estás sindicando y estás agarrando capital privado de otros sitios y de tal, se lo explicas. O sea, mira, esto es inmobiliaria comercial. Al final no es un secreto que el capital viene de un montón de sitios diferentes, Claro. pero es explicar el proceso y ser abierto sobre ello en vez de, vamos, quedarte todo eso oculto y no abrir las puertas al broker para que lo entienda. Porque o sea, a menudo que tú vas dando información a un broker, más pueden entender el proceso y ayudarte en ese proceso, ¿no? Mucha gente lo que pasa es que ocultan información creyendo que les va a dañar o que en una forma no lo va a ver bien el broker o el vendedor, y entonces al final lo que matan transacciones no son impedimentos o problemas, son sorpresas, ¿no? Y Mm. eso me lo dijo un broker cuando empecé y lo tomé mucho de corazón porque al final lo he visto mucho en mi carrera donde es verdad. O sea, las sorpresas son lo que matan una transacción, no son tanto los problemas, obstáculos que encuentres, ¿no? Si hay un problema, si hay un obstáculo, es ponernos juntos y ver cómo subimos encima de ese obstáculo. Si hay una sorpresa, si no sé algo, estoy asesorándote en una forma y te estoy llevando, te estoy guiando, te estoy dando mi consejo sin saber algo, donde al final, si es una sorpresa, o sea, lo puede derrumbar todo. Entonces, al final yo creo que teniendo una relación, vamos, no tiene que ser personal, pero vamos, de negocio, una buena relación Sí. con tu broker ayuda un montón. Y eso es un vacío donde yo y mi socio vimos un montón de oportunidad, ¿no? Cuando yo empecé a hacer corretaje, a hacer brokerage en 2018, vimos que habían muchos brokers que hacían negocios con clientes pero no repetían, ¿no? O Mm. ese cliente o ese dueño de un edificio usaba otro broker para la próxima venta. No Mm. veíamos tanto que había un broker, un dueño que tenía un portfolio que a menudo que iba vendiendo, ese broker iba vendiendo, o que era, vamos, que no era muy común verlo, Sí, 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 ¿no? claro. Y yo creo que cuando subes y lo ves de 10.000 metros, ¿no? Del aire, ves que estando en un negocio que está enfocado en una industria que está enfocada en ventas, en el tiempo, en siempre buscar la próxima transacción, hay gente que no se enfoca tanto en esa relación. Entonces, del lado del broker también es conocer y entender a tus clientes, ¿no? Es conocer bien el plan de negocios, es conocer bien, o sea, dónde quieren llegar, esa meta que tengan y cómo les puedes ayudar a llegar a esa meta, ¿no? Los pasos Claro. que tiene que tomar y ayudar a asesorarlo a llegar a ese punto. Entonces, viendo eso, mi socio y yo nos metimos, o sea, con el plan de negocios nuestro, Ujú. a a buscar vamos, clientes donde nosotros podíamos ponernos a su lado y asesorarlos en la forma, vamos, pura, ¿no? Claro, Porque al final es una relación que tienes con un cliente que ellos tienen contigo también, ¿no? claro. Y al final se convierte en una amistad y una relación profesional es estar en las buenas y en las malas, ¿no? No es cuando quieres vender un edificio, aquí estoy, o que cuando quieres comprar un edificio, aquí estoy. Mira, tengo este edificio, me está rendiendo X, no sé qué hacer con las rentas, no sé qué hacer aquí, quizás me sale bien hacer un refinanciamiento o mejor lo vendo o mejor quizás lo aguanto 2 años, ¿cómo ves el mercado? O sea, por ejemplo, un almacén comercial, ¿no? Hace un mes y medio estuvimos hablando con un cliente, nos sentamos, le hicimos una valoración de la propiedad y nos dijo, ¿qué crees? Y le dijimos, mira, tienes aquí 20-30% de inquilinos que le Mm. puedes subir la renta. Si lo vendemos el día de hoy, aquí es donde va a estar tu precio, ¿no? Pero si tomas 6, 8, 10 meses y cuando se van convirtiendo esos alquileres
lo alquilas a una cifra más alta porque aquí están las cifras de alquiler en el mercado, entonces estaremos a este punto, ¿no? Y cuando estés a este punto, te agrega X valor entre el precio de hoy y el precio de ese punto, y de ahí podemos tomar la decisión y decir, mira, te sale mejor quizás hacer un refi y sacarle dinero e ir a comprar otra cosa. O sea, ¿qué quieres hacer tú? ¿No? Y en ese punto, o sea, nos explicó que lo que él quería hacer es comprar otro almacén. Entonces le dijimos, mira, lo puedes vender, puedes hacer un 1031, que para que los que no sepan, un 1031 es un 1031 exchange, que es un vehículo para navegar el sistema de impuestos cuando vayas a vender una propiedad. Y entonces puedes hacer un 1031 exchange o puedes hacer un refi, sacas el dinero y compras. Depende de lo que tú quieras comprar. Y así vamos, tomando la conversación y manejando la conversación para llegar de nuevo a las metas que tenga tu cliente en vez de solo verlo vamos, por un Por una tubo. transacción, claro. Entonces, Definitivamente, sí. Bueno, gracias por la explicación completa. Creo que pintaste un panorama bastante completo allí. Yo creo que em, tienes razón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre hablo de uno de los proyectos particularmente que nosotros hicimos. Fue en Jacksonville, ya nosotros compramos y vendimos allí, pero eh, y básicamente, la relación que pudimos establecer con este broker específicamente fue fundamental en nosotros obtener el proyecto, que nos lo otorgaran a nosotros, ¿no? Como que they awarded it to us por el broker que estaba representando al vendedor. Hicimos una muy buena relación con él. Él se tomó, pues obviamente, el tiempo y nosotros también nos tomamos el tiempo de explicar la visión que teníamos más allá de, mira, esta es la transacción, de aquí viene el dinero y ya no. Mira, por esto y por esto y por esto creemos que podemos hacer nosotros eh, una mejor propiedad y entendimos también como compradores la historia del vendedor a nivel personal, que obviamente el broker tiene esa relación con ese vendedor y entendíamos exactamente qué tipo de grupo o qué tipo de comprador estaba buscando y por qué. Es decir, había una parte sentimental de este vendedor que no quería dejar ir la propiedad a cualquier grupo de inversión de New York o de donde sea, sino que, mira, era un tema también ya un poquito más personal y nosotros le pintamos una historia y luego, gracias a Dios, pudimos ejecutar sobre ese plan de negocio que a él era mucho más atractiva. Y lo importante, creo que en parte, entre otras cosas, pues fue entender que tanto los compradores como los vendedores, incluso en un real estate comercial, puede ser un edificio de oficina o un multifamily, lo que tú quieras. Hay cosas y factores que afectan más allá de los números, ¿ok? Que no es, mira, nosotros no ofrecimos el mejor número de compra. Nosotros teníamos una mejor historia y un mejor plan de negocios que era más atractivo para el vendedor. So, creo que ustedes, con ustedes digo, los brokers comerciales, en este caso con el que trabajamos, y asumo pues que como lo dices tú, ustedes también están bastante enfocados en entender el panorama completo y entender estos factores que van más allá de la parte financiera. Creo que es súper fundamental. claro. Ahora, em, cuéntame cómo ves, Alejandro, ya entrando un poquito ya en el tema más actual de la situación económica, todo el tema inflacionario, la situación inflacionaria y obviamente la subida que acabamos de ver nuevamente en las tasas de interés. ¿Cómo estás viendo tú afectado eh, la demanda o en tu pool de clientes, de compradores o potenciales compradores? Y no solo eso, sino la diferencia o la discrepancia que existe entre la expectativa de un comprador y la expectativa del vendedor. Claro. Pues mira, o sea, obviamente en el tiempo, en los 18, 24 meses después de COVID, vamos, el mercado, especialmente en el sur de la Florida, fue algo que flipabas, ¿no? Sí. Era un mercado hipercaliente donde habían transacciones por todos lados. Ahora, cuando Jerome Powell empezó a subir las tasas de interés, ¿no? Que fue por la mitad del año pasado,
la gente dijo, a ver, esperamos aquí, ¿no? Porque al final, a subirlo a esos incrementos que lo estaba subiendo, lo que pasaba es que la gente estaba en una montaña rusa, ¿no? Decía, no sabemos a qué punto vamos a llegar, entonces, más que nada, lo que vimos es que casi todos los compradores pararon de un día al otro, ¿no? O sea, y dijeron, vamos a ver a dónde llega esto, a dónde vamos a poder ver luz al final del túnel, porque si no, o sea, es imposible saber cómo va a salir una inversión. Claro. Entonces, en ese momento, a menudo que subieron las tasas de interés, la gente iba viendo cómo iba, o sea, y el mercado casi se congeló, ¿no? Mm, Decimos entre septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Ya llegando a diciembre, cuando no eran 75 puntos, empezaron con los de 50, ya la gente dijo, vale, o sea, en esta montaña rusa ya vemos que estamos asomando por la parte de arriba y ya vemos más o menos dónde vamos a aterrizar, ¿no? claro. Entonces ya se puede calcular, se puede empezar a meter números, se puede empezar a entender cómo te va a salir una inversión. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hemos visto que mucha gente ha vuelto al mercado en términos de compradores, pero son los que, vamos, son más vaqueros, por decirlo, ¿no? Que nada. Son los que tienen ese apetito para riesgo, son los que entienden bien el mercado del sur de la Florida. No es que te entra un tío de California con una bolsa de dinero, ¿no? Ahora es gente mirando los números, entendiendo lo que están haciendo, y realmente yo prefiero el mercado así, porque Ya, está en un sitio mucho más saludable para vendedores, para compradores, para todo el mundo, ¿no? En un mercado donde no es esa locura, esa urgencia que sentía gente para meterse, para involucrarse, pero en vez es un sistema calculado, como debe de ser, ya, para entender una inversión, ver todas las partes de ella y hacerla bien, ¿no? Entonces, mira, lo que pasa es que como subimos tanto en esos 18, 24 meses ahí después de COVID, viene a lo que dices tú, ¿no? Las expectativas de compradores es siempre el último que baja. claro. Y más aún en el sur de la Florida, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido aquí esa burbuja del capital internacional, ¿no? Siempre aquí el inversor que es dueño de propiedades dice, bueno, si la economía no sale tan bien en Estados Unidos, pues tenemos gente que quiere sacar dinero de Colombia, que quiere sacar dinero de Perú, que quiere sacar dinero de Chile, de Brasil, de Venezuela, de donde sea, ¿no? Al final siempre hay un par de países o unos cuantos donde la gente quiere sacar capital por la situación política que esté pasando a ese momento. Entonces siempre creen que va a haber una oportunidad de que eso entre. Claro, ¿Qué pasa? Eso ayuda mucho al mercado a identificar la diferencia entre un vendedor que está motivado y uno mm, que está pescando, ¿no? Porque hace 2 años todo el mundo tenía toda su propiedad a la venta. ¿Por qué? Porque decía, bueno, mi propiedad vale 3 millones, pero la pongo en el mercado a 7 y ya veremos qué pasa, ¿no? claro, ¿Y qué pasaba? Había un loco que venía y se lo compraba no a 7, pero a 5, ¿no? Entonces decía, mira, vale 3, me lo han comprado a 5, o sea, al final, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, había un montón de propiedades a la venta, o sea, por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que el mercado está en un sitio mucho más saludable, es fácil entender quién está motivado y quién no está motivado, porque al final un vendedor motivado tiene que ser realista, tiene que entender, mira, ha pasado lo que ha pasado en los últimos 6, 8 meses. Es un nuevo mercado, no es el mercado de 2021 ni al principio de 2022 y estamos en otra situación. Pero yo quiero sacar mi capital y lo quiero meter en una oportunidad que tenga en Texas o Alabama o Georgia o Tennessee o donde sea. mm, Entonces tiene una razón, ¿no? Y las cosas específicas de esa inversión son lo que lo motivan a hacer un cambio aquí y decir, mira, vendo mi propiedad, ¿no? O alguien que tenga deuda que
se acaba al fin del año, o lo que sea, o que se esté acabando en los próximos 6 meses, 12 meses. Mira, y dice, mira, si yo entré a esto y tengo aquí una deuda, un 4,5 y ahora voy a tener que sacar deuda nueva a un 6, 6,5, o sea, no me cuadran los números en donde estoy, ¿no? Entonces, tengo que hacer un cambio, tengo que vender y mudar el capital al otro lado. Entonces, es fácil ver si esa motivación existe o no existe Claro, y con eso entender que estás trayendo a la venta una propiedad que realmente hace bien a la comunidad inmobiliaria, ¿no? Porque ser un broker, traer una propiedad como dueño también, una propiedad a la venta a un 20, 30%, 40% más de lo que vale, al final lo que estás haciendo, estás dañando la comunidad de inmobiliaria comercial o de ese tipo de inversión, ¿no? ¿Qué pasa? Porque la gente ve un precio que no está al nivel de donde debe estar el mercado y dice, no, siguen los vendedores, o sea, locos o no entienden dónde está el mercado, no entienden dónde como comprador mis números no están cuadrando, ¿no? No claro. entienden que tengo que ir al banco, que tengo que pedir deuda a un 7%, o sea, no entiende que tengo que tener un capital de por lo menos 50 a más decir 60, 65% de la deuda que vayas a sacar a la valoración de la propiedad, ¿no? Sí. Entonces, si me prestan X, si me lo dan a X interés, si tengo que buscar el capital de esta gente que antes tenía a 20 inversionistas que estaban a por Mm. meter dinero mañana y ahora tengo a 4, entonces no entienden esa parte de lo que tiene que hacer un comprador para llegar, Comprador, claro. lo que tiene que hacer un comprador para llegar a la cifra de un vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando verdaderamente estás a un precio donde los números cuadran, donde tú dejas, como dicen en inglés, meat on the bone, ¿no? Que donde Mm. tú dejas suficiente para la próxima persona que puedan hacer un value add, para que le puedan agregar valor a esa propiedad, haces tu dinero, has dicho, mira, lo compré hace 5 años, estoy haciendo un X porcentaje, me rindió X durante ese tiempo, aquí vendo la propiedad, lo estoy vendiendo al máximo valor que soporta el mercado en el día de hoy y tomo ese capital y lo pongo en otra inversión donde haré lo mismo, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que, bueno, to say the least, es una dinámica interesante hoy en día, porque está ese challenge del lado del comprador y bueno, está obviamente, tú mencionaste algo fundamental que no existe en el mundo residencial, que es que las deudas se acaban, ¿no? Porque en residencial son típicamente a 30 años, Claro, normalmente, a menos que estemos hablando de un flip o algo así, pero sacas y tienes tú, y vamos, si te sale del bien de Dios, haces un sí, refi cuando bajen las tasas y sí, bien, pero si no, exactamente. vamos, toda la vida de la propiedad que hayas De la comprado. propiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, pero acá no, acá es un tema de que, mira, dependiendo del plan de negocio que tenías, el tipo de propiedad, etcétera, puedes haber tenido una deuda de 3 años o de 2, o bueno, o si pusiste el long term, estamos hablando 10, 12 años, normalmente. Normalmente, o sea, long term es 5 años con una opción de 5, vamos a decir, ¿no? O sea, Sí, o una opción de 7 quizás, pero sí, o sea, más de 10 años más no de lo 10 años no lo ves, no es común, a menos que sea un hot loan, etcétera. Pero el punto es que normalmente existe esa conversación que creo que estaremos viendo muchos vendedores o dueños de propiedades que se van a tener que convertir en vendedores por obligación. Y creo que esa es la peor situación en la que te puedes encontrar, que tienes que vender por obligación, sea porque te toca refinanciar, pero bueno, si el refinanciamiento tenías una deuda atractiva, ahora te toca refinanciar a un casi 7%, probablemente no va a hacer sentido en lo absoluto. O mira, no estás bien capitalizado y la deuda ya se viene, entonces tienes que vender a juro porque no tienes capital para seguir implementando el plan de negocio que pensabas que lo ibas a poder hacer en 2 años y resulta que es el año 3 y ya está, no lo has podido hacer. O sea, son muchas situaciones
que son un poco más sofisticadas y más complejas que el simple hecho de, mira, quiero vender o no quiero vender, porque me da la gana, ¿no? No, claro, al final, mira, es un negocio, ¿no? O sea, no, Exactamente, es un negocio, o exactamente. sea, para diferenciar más aún lo que estás diciendo entre residencial y comercial, residencial es una necesidad, ¿no? Necesito hogar, necesito techo, Sí, necesito donde poner mi cara en una almohada todas las noches. Lo comercial es un negocio, o sea, nadie tiene que comprar un edificio de oficinas, nadie tiene claro. que comprar un almacén, ¿no? Es un negocio donde es una inversión para sacarle rendimiento. Entonces, al final, cuando lo estás mirando en ese término, es mirarlo con un plan de negocio para poder ejecutar lo que quieres hacer como inversionista. Y eso es algo que veo mucho, perdón, que veo mucho es gente que no hace sus deberes en términos de cuando va a hacer una inversión, ¿no? Al final dicen, pues me gusta dónde está y, o sea, no es mucho, pero se ve donde gente dice, mira, me gusta esto, me gusta lo otro, me meto. Y no hacen los deberes, no se meten realmente a lo profundo para entender, porque mira, si compro una propiedad el día de hoy, el día de mañana casi nada cambia, ¿no? Sigue Ujú, rindiendo como va a rendir el día anterior. Lo que pasa es que cuando vienen tiempos turbulentes, ¿no? Que son más difíciles, como ahora, si compraste hace un año, ujú. entonces ahora tienes una situación donde dices, mira, saqué deuda de 2 años interest only, ¿no? Solo de interés. Ya. Me viene la deuda al fin del año y no he podido ejecutar en lo que dije porque estaba un 50% ocupado, Mm, creía que iba a llegar a un 85, pero estoy a 65 y no llego a los 85, ¿no? Entonces ahí tienes que mirar tu plan de negocio y entender lo que tienes que hacer. O sea, si Dios quiere, tuviste, vamos, la visión para decir, mira, esta inversión la estoy haciendo con X capital y con X líquido ujú. para alimentar si necesito, ¿no? Porque al final una inversión, como toda inversión, o sea, tú la alimentas y te alimenta a ti. Depende de dónde estemos en el mercado, ¿no? Correcto, Hay tiempos donde tú tienes que alimentar y donde te alimenta a ti, ¿no? Y es poder estar entre los tiempos, entre esos dos tiempos y estar bien en tu inversión, ¿no? Son la gente que no entiende que van a haber tiempos malos, que van a tener que alimentar, quizás, o sea, no siempre, pero quizás van a tener que alimentar al apropiado, le van a tener que hacer un arreglo, le van a tener que meter X capital por algo sí, y no lo entienden, no tienen el capital guardado, no lo tienen líquido claro, para alimentarlo como lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que hacer algo para librarte de esa deuda que te viene o librarte de la propiedad que es vender, ¿no? sí, Si tú compras hoy, el día de hoy una propiedad en el sur de la Florida y la aguantas 20 años, va a valer más en 20 años. Sí o sí. seguro, seguro, sí o sí. Sí. O sea, en el sur de la Florida somos 10 millas entre cocodrilos Sí, y tiburones. No están haciendo más tierra, ¿no? sí, sí, sí. Lo aguantas 20 años, bien, pero ¿qué pasa? No son 20 años así, ¿no? Son 20 años donde sube, baja, baja, sube, 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 Correcto, baja, baja. Entonces, a menudo de esos 20 años, si vendes en 2 años, quizás le haces dinero. Si vendes en 4, quizás pierdes. correcto, En 7 ganas, en 15 pierdes, en 20 ganas, ¿no? Es el momento del mercado también, entenderlo. correcto, correcto. Sí, creo que esa es la parte, el challenge, pues obviamente del lado de los vendedores, pero también entonces entra una realidad que por eso te hice la pregunta en principio, o sea, la discrepancia que existe entre el pool de vendedores de hoy en día y la expectativa de compradores, pero y la expectativa de los vendedores. Porque por otro lado teníamos, y ya creo que tú pues me dirás, estamos viendo que se están cayendo o alejando, mejor dicho, ya esos compradores que tenían, primero, expectativas irreales y segundo, que no estaban bien preparados, ¿no? Porque así como los vendedores están en esa situación, había muchos compradores que decían, mira, yo no hay mucho que hacer, o sea, yo voy a comprar en esta locación y listo. Sí, pero ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Cómo lo vas a implementar? Es decir,
ahora es que se va a ver y se está viendo, en mi opinión, la realidad de lo que es manejar y operar un, sea un complejo de apartamentos, sea una propiedad comercial de retail o whatever, que sea que lleva un esfuerzo más allá de sentarte, alquilarlo y esperar esperar que el mercado suba, que fue lo que muchos hicimos, para serte honesto, porque evidentemente el mercado estaba allí y soportaba toda esta value add, que en realidad la gente no estaba implementando el value add. El value add venía gratis, entre comillas, Claro, ¿no? Ahora, si vas a hacer un value add, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Tus costos, tu management team, eh, todas las métricas que tienes que prestarle atención, etcétera. Es decir, tienes que ser un comprador y un operador mucho más responsable y de mejor calidad, que no lo son la mayoría. Y entonces ya se reduce el pool de vendedores, de compradores, perdón, a los que son más serios, ¿no? Y a los que deberán tener un equipo y a los que no necesariamente su costo de capital es tan bajo, ¿no? Porque ese es el otro tema, y que por eso obviamente entonces los números no le dan a estas tasas de intereses tan altas y entra lo que ya veníamos hablando. Ahora, dijiste algo también importante, por ejemplo, en el tema aquí del sur de la Florida, pues que tenemos un escenario distinto. Nosotros no invertimos acá particularmente como compañía por, por distintas razones y una de ellas, entre otras cosas, es justamente que cómo compites con un costo de capital prácticamente cero de un inversionista que viene por acá y quiere comprar una propiedad, cualquier tipo de propiedad, sin ninguna expectativa de retorno. Más bien dice, bueno, de hecho, si yo tengo que sacar dinero de mi bolsillo, un poquito, todos los años, todos los meses, lo hago. Entonces, coño, imagínate, nosotros que tenemos que darle un 6%, 5% el primer año a nuestros inversionistas, imposible competir con eso, ¿no? Entonces, no, muy eh, difícil. exactamente, entonces, pero eso también te infla el mercado de alguna manera, que es anormal comparado con el resto de los otros mercados en el país. Entonces creo que es importante porque por un lado es beneficioso, ¿no? Y puede ser beneficioso como tú lo mencionabas para muchos, pero también te afecta el mercado, te da una dinámica distinta. Entonces creo que al final lo que estoy tratando de decir es que como comprador y operador también es importante, saber exactamente, contra quién estás compitiendo en el mercado donde quieres, ejecutar tu negocio, pues. Claro, 100%. O sea, al final, o sea, sí, hay inversionistas que traen capital de otros países, ¿no? Internacionales, donde Ujú. no están buscando un rendimiento, como has dicho tú. O sea, un rendimiento de cero les cuadra perfectamente. Sí, Aún más están dispuestos a alimentar la propiedad poco a poco si lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque hay una parte intangible de esa inversión, ¿no? Si es EB5 para que puedan tener su residencia aquí, si es correcto. por el simple dicho de poder tener el capital aquí en Estados Unidos, donde ellos lo creen, que esté en una mejor posición que en su Mm, país, ¿no? Y tenerlo aquí y en vez de tenerlo en una bolsa abajo del colchón, mm, lo tienen en una propiedad, pues mejor, ¿no? Al final han total, ganado, aunque de nuevo haga un rendimiento de cero. Pero total. solo hay un cierto porcentaje de esos compradores, ¿no? O sea, tampoco es un 60% de todos los No, no, compradores. no, no, claro, Es, absolutamente. es un porcentaje más pequeño, pero igual, como has dicho tú, existen, ¿no? Y van a existir en todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso es mucha parte, tiene mucho que ver con por qué el sur de la Florida después del 2008 subió un poquito más rápido que el resto del país. Es porque Claro. la gente cree que si aquí, si la economía sigue bajando, o sea, no nos va a afectar tanto. O sea, hay esa burbuja en el sur de la Florida que todo el mundo, o sea, no necesariamente cree, pero lo tiene pendiente, ¿no? Y es importante o sea, tenerlo en mente cuando estés en cualquier parte de inmobiliaria, aunque comercial o residencial, ¿no? Sí. Al final tienes que tenerlo en mente porque sí, no es que sea muy probable, pero existe la situación donde tú vayas a comprar algo y digas, mira, yo estoy haciendo los números, los cálculos, he sacado deuda genial, me la han dado
bajo 6 estoy aquí, o sea, yo le voy a agregar valor en X formas y estoy a un punto donde aquí puedo ofrecer hasta aquí y aún he estrechado un poquito más para llegar a este número y Ya. venga alguien donde dice, pues, o sea, bien, tu mínimo es un retorno de 4,5, pues yo no necesito retorno. Entonces yo lo compro a un retorno de 3% sin problema. Van, adiós. Sí, ¿No? no, listo, claro. Ten en cuenta que eso existe y podría pasar. ¿Pasa mucho? No, yo creo que pasa más en el mundo residencial Sí, que claro. comercial, porque de nuevo entra la emoción, pero al final, o sea, sí, es algo que existe en el sur de la Florida, pero a cierto nivel también tienes que entender que, de nuevo, en lo residencial es emocional, no es decir, bueno, si voy a traer mi capital de Colombia o Perú o de Brasil y voy a comprar una casa en Miami para tener una casa ahí y tener el capital ahí guardado, pues quiero comprar un casoplón, ¿no? Quiero comprar algo Sí, que sea claro. donde, vamos, que me entre a la ducha, esté descubierta, o sea, pueda ver el cielo, lo que sea, donde al final, o sea, esta gente que tiene capital así son gente de negocios, ¿no? Son gente que al final, cuando te mudas al mundo comercial, Mm, son gente que, aunque no conozcan el mundo inmobiliario en el sur de la Florida, todavía son gente de negocio, entienden lo que es rendimiento, entienden lo que es una inversión y entienden lo que es una inversión buena y una inversión mala, ¿no? No que tengan correcto. una bola de cristal y lo sepan todo, pero son gente que han hecho pasta en su país, entonces obviamente tienen algún acumen de negocio. ¿Qué Total. pasa? Cuando lo miras de un lado comercial, al final todavía es una inversión y es un negocio. Entonces dicen, bueno, si invierto en X propiedad, sí, vale 10 millones a un rendimiento de 5%, ¿no? Sí, puedo ofrecer 4 porque tengo o puedo ofrecer 11 o 12 a un rendimiento un poquito más bajo que 5 porque tengo ese intangible que los 10 millones para mí están mucho más seguros en Estados Claro. Unidos que en mi país. Pero ¿qué pasa? Al final, sí, un rendimiento de un poquito más bajo, bien, porque al final aguanto la propiedad 10 años y en 10 años, o sea, en el momento que debo, la vendo y la vendo con una ganancia. Pero al final, mirándolo también, están haciendo una inversión, ¿no? Ese capital, esos 10 millones, igual pueden decir, bueno, en vez de meterlo en esta propiedad, un rendimiento de 4 y pico, o sea, voy y la meto en el negocio de mi colega y me da Claro. un 10% o me da un 15% o lo meto en un bono del Departamento de Tesoro que te está dando un 4% ahora mismo, ¿no? Sí, Uno sí, de sí. 5 años. Eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Estos cap rates, ¿no? Estos niveles de retorno que estábamos viendo que estaban muy estrigidos, ¿no? Que estaban en un momento muy bajo cuando las tasas de interés estaban a 2, a 3. Ya. Veíamos propiedades que la gente compraba a 3. Mira, tú conoces el mundo de multifamily. Los cap rates de multifamily estaban entre 3 y 4, ¿no? Una locura, sí. Una locura. Entonces, ¿qué pasa? En el día de hoy dices, voy a comprar un multifamily a un 3,25% de retorno o meto mi dinero a 5 años en un bono del Departamento de Tesoro y me da un 4% y ahí está muerto la risa. Sí, riesgo cero, imagínate. O sea, sin riesgo, sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso es donde el mundo de residencial y comercial se apartan, donde al final en lo residencial sí, yo creo que hay una oportunidad donde inversionistas internacionales vienen y son capaces de, de meter Mm, una pasta a una propiedad claro, que no la entiendes, ¿no? Que es una propiedad que vale 3 millones y pagan 5 por ella, porque de nuevo claro, hay ese aspecto emocional. Pero de claro. nuevo, mirándolo del lado comercial, al final la gente que tiene esos recursos de capital lo han hecho de alguna forma o la otra, ¿no? O es de familia o es de Sí, patrimonio, sí. o de lo que sea, pero al final entienden lo que son los negocios y entienden lo que es un buen negocio y un mal negocio. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que al momento de competencia con una propiedad comercial donde hay cierto retorno involucrado, que de nuevo no la estás comprando porque no estás comprando este almacén o esta bodega porque la verdad que me gusta que está pintada de negro, no, Sí, la sí, estás sí. comprando porque me da un rendimiento de X. Entonces, cuando la vas a mirar, dices,
pues sí, quizás vale unos 5 millones. Yo estoy dispuesto a pagar 6 porque me cuadra ese millón para tener la pasta en Estados Unidos donde esté a salvo, donde esté más segura que en mi país, pero tampoco va a pagar 10, el doble, porque ellos saben lo que es un mal negocio y eso es un mal Claro. negocio. No, no, absolutamente. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Y claro, pintando un escenario de los extremos, están esos extremos que, como dices tú, son muy, muy, muy pocos. Especialmente el área comercial, que es el que te va a decir, mira, no, yo pago a cero, es más, voy a comprar a un retorno negativo, es decir, sacar plata del bolsillo, como lo pintamos en un principio. No, obviamente, esos son casos extremos, pero entonces tienes toda una gama de grises que de repente, mira, capital de Arabia Saudita o de dónde, qué sé yo de dónde, obviamente te van a moldear el mercado residencial absolutamente y comercial no tanto, pero también un poco, que es uno de los factores que sin duda alguna pues hace el sur de la Florida o los gateway markets en general también, porque no es solamente acá, eh, más competitivos y que al final del día tienes menos yield, que para nosotros, ya esto es un tema muy específico de nuestro modelo de negocio y nuestra Claro. base de inversionistas, es una de las cosas más importantes. Entonces, dicho eso, entonces, claro, tenemos, te dije antes, tenemos varios factores, hay varios factores que van moldeando la toma de decisiones para nosotros escoger los mercados que escogemos. Y lo digo porque, como para pintar el panorama de que todos, al final también, al final del día, sea una compañía, sea un individuo, un inversionista individual, pues tienes que saber y entender cuáles son qué es lo que estoy buscando yo para mi modelo de negocio, ¿no? Y por eso no hay un mercado bueno o malo, hay un mercado bueno o malo para quién, ¿no? Claro, ¿Para qué justo. modelo? O sea, generalmente hablando, hay mercados que son malos porque son malos y buenos porque son buenos y punto, ¿no? Pero digo como que este, creo que hay que prestarle bastante atención a eso. Bueno, Alejandro, hermano, tremenda conversación. De verdad tengo un montón de preguntas más que me interesaría conversar contigo, porque, bueno, este es el tipo de conversación que de verdad me disfruto un poco más que por lo menos una conversación de vender una casa muy bonita en Crescent. Pues si me invitas, hacemos la segunda fase, ¿no? Lo hacemos uno de... Pero sí, por eso te digo, ya te iremos coordinando para que hablemos de otra cosa. Me encantaría saber de repente un par de case studies, proyectos cool que hayas hecho, por qué, challenges, lecciones que hayas aprendido de unas transacciones específicas, etcétera. Pero me bueno, estamos encantaría cortos en escuchar esto. sobre eso. Sí. Así que nada, gracias, brother, gracias No, gracias a ti de corazón por tenerme aquí, fue un placer y de nuevo, a ver si lo hacemos de nuevo en un par de meses y nos veremos pronto, ¿no? y si Dios quiere, bueno, para lo que están viendo, para que esté viendo la entrevista en YouTube, no, obviamente no tengo video, estoy con una alergia, una vaina en la cara que, bueno, no puedo salir así por ahí, tú sabes. El Lennon salió de fiesta anoche y Sí, ando medio jodido, pero bueno, en fin, eh, la próxima entrevista, pues sí, ya podemos hacer con videito y todo. Y nada, Alejandro, si alguien te quiere contactar por allí para saber un poco más, trabajar con ustedes o conocer un poco más de lo que hacen, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hablan contigo? 783, oh, perdón, 305-783-8890. Lo contesto para el que sea. O sea, al final, cuando yo entré al negocio, me ayudaron mucha gente, o sea, me contestaron preguntas, estuvieron disponibles para ayudarme a lograr lo que he podido lograr. Entonces, siempre estoy dispuesto a devolver el favor y si eres alguien que está obviamente buscando cómo entrar al negocio que es corretaje, que es brokerage, estoy dispuesto a hablar contigo y darte el consejo que pueda. O sea, tampoco soy, vamos, el más experto de todos, pero en lo que pueda ayudar me encantaría. Ahí lo tienen. Bueno, mi gente, ya saben, como siempre, patrocinados por betterinvestorclub.com, que Alejandro, estás invitado si te quieres unir a la comunidad. Es una plataforma online que tenemos para nuestros inversionistas, cualquier inversionista que esté buscando pues aprender un poco más de how to become a better investor al final del día.
Bueno, hablamos también, obviamente hablamos sobre multifamily y syndications un poco más que de las otras cosas, pero tenemos muchos expertos allí que nos apoyan con contenido también de todo. Estoy hablando de real estate en general, de asset protection, de todo, ¿no? Así que nada, es una comunidad que estamos creciendo, empezamos este año y estamos emocionados por pronto pues hacer más cosas con esa plataforma. Así que betterinvestorclub.com, ya saben, pueden unirse, es gratis. Sí, es gratis, obviamente. Y nada, si les consiguieron un poquito de valor en esta entrevista, si algo de lo que dijo Alejandro les hizo un poquito de sentido, pues compartan la entrevista, denle like, share, save, bueno, ya saben. Sí, así que nada, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Lennon. Hasta luego.